Esta semana el mundo sigue conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos acompaña Verónica Navarro, directora de contenido en The Women's Project. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya hemos platicado muchísimo sobre la educación de las mujeres, la participación que actualmente tienen en la sociedad, en la política. Hoy tocamos un tema importante que es el de la violencia. Así es, Lucero. Fíjate que ha sido muy interesante porque ves que ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, al final lo que se conmemora es como el derecho de las mujeres a ejercer todos los derechos, ¿no? Y uno de esos pues es llevar una vida libre de violencia. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención, yo fui a la marcha el día de ayer, fue la gran participación que había de hombres en la marcha, ¿no? Y niños también. Entonces, pues me puse a pensar sobre esto y lo que me llamó mucho la atención y creo que es muy importante es que veamos que por muchos años el problema de la violencia contra las mujeres fue definido como un problema de y para mujeres, ¿no? Nada más, exclusivamente. Y bueno, ahí teníamos todas las políticas públicas dirigidas a las mujeres, ¿no? Tú recuerdas esta campaña de Angélica Aragón con el ojo morado, en fin, que decía el que nos pega a uno, nos pega a todas, etcétera. Y bueno, la creación de los centros de atención a víctimas, todo iba dirigido a la mujer como protagonista. Que no solamente hablas de la violencia física. Sí, no, también violencia psicológica, patrimonial, etcétera. Y bueno, en los últimos años, Lucero, ha sucedido algo muy interesante, y es que el protagonista de la construcción de la igualdad o del derecho a la mujer a vivir una vida libre de violencia ha sido el hombre, ¿no? Esto es algo muy, muy novedoso y bueno, lo que hemos visto es que incluso agencias internacionales han tomado esta perspectiva, ¿no? De que el hombre se responsabilice de la violencia, que el hombre se sienta parte del problema y que tome acciones para poder erradicar la violencia contra las mujeres y construir la igualdad, ¿no? Entonces, ha habido una campaña muy exitosa que lanzó Naciones Unidas, que se llama He for She, al español fue traducido Nosotros por Ellas, y bueno, es esta idea de responsabilizarse de yo como hombre que participo en la violencia, que protagonizo la violencia, pero también la he recibido o también he sido testigo de ella, ¿qué puedo hacer para erradicarla? Y bueno, en esto se ha hecho como un señalamiento muy importante. Y es que la violencia masculina no solo nos daña a nosotras las mujeres, pero también a los hombres mismos. Y ese ha sido un planteamiento que ha permitido al hombre cobrar conciencia sobre este protagonismo. ¿Cómo daña la violencia a los hombres? Su propia violencia. Bueno, es muy fácil identificarlo, ¿no? Si vemos el 90% de las personas que están en las cárceles son varones, son hombres, ¿no? Claro. También, por ejemplo, la primera causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva también es causada por la violencia masculina. Ellos también, por ejemplo, mueren por enfermedades cardiovasculares, etcétera, que son producto como de este modelo de masculinidad que a ellos les impide mostrar sus sentimientos, expresar, ¿no? Ternura, una serie de sentimientos. Y bueno, y finalmente, pues esta idea de la defensa del honor, ¿no? O de que tienen que participar en actividades de alto riesgo, también los lleva a morir. Entonces, bueno, el acento ahora ha sido como en este ejercicio de violencia, todos los daños que causa no solo a las mujeres, sino a ellos mismos. Pero que también está comprobado que esta violencia de género causa un costo económico importante al gobierno. Altísimo, a todas las sociedades, ¿no? A las sociedades. Por ejemplo, fíjate, la violencia doméstica o en la pareja es la primera causa de ausentismo laboral. Entonces, por ejemplo, si yo fuera empresario, yo sí tomaría cursos o pondría a mi personal a tomar cursos sobre la violencia en la pareja, porque se va a ahorrar muchísimo dinero. Porque quizá él no lo sabe, pero una de las causas de ausentismo laboral seguramente en su empresa es la violencia que sufren las mujeres, la violencia doméstica o la violencia en la pareja. Atenciones médicas. Atenciones médicas, claro. Fíjate, la violencia doméstica también, nos dice el Banco Mundial, es la primera causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva. Tú imagínate el costo que eso tiene para las sociedades, ¿no? Horas trabajadas de abogados. Horas trabajadas de abogados y también toda una serie de enfermedades que van asociadas a la violencia, que son, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas o enfermedades psiquiátricas. La violencia doméstica, por ejemplo, está asociada con cuadros de alcoholismo, de depresión, de enfermedades poco comunes como son el lupus, todo esto lo que es inmunodeficiencia, ¿no? Entonces sí es muy, muy costoso
costosa para la sociedad. Pero ¿cómo se podrían comparar las estadísticas, estos niveles de violencia que tenemos aquí en México, de violencia hacia las mujeres, con otros países de Latinoamérica? Pues mira, el ratio de la violencia es de entre 3 y 7 mujeres han sufrido violencia, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Y México es uno de los países, la violencia va asociada con la desigualdad social y la desigualdad de género. Y México es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Estamos creo que en el penúltimo lugar, incluso mucho más abajo de países como Haití, algunos países centroamericanos. Escuchaba esta semana, de hecho, a un especialista decir que esa brecha se terminaría como en el año 2110, más o menos. Más o menos. Nos aguantamos. Sí, no, ya las cosas van cambiando, ¿no? Fíjate que leí ahora, para concluir un poco, comentarte que leí una participación en las redes y era muy bonito porque un joven escribía lo siguiente y decía, siempre este día digo lo mismo, no es por ellas, es por nosotros que tenemos que cambiar, porque nosotros vamos a ser seres mucho más plenos y mucho más felices. Y lo dice un joven de 18 años. Qué padre, ¿no? Pero muchísimas gracias por la visita. Como siempre es un placer tenerte por acá. Te vemos en los próximos días. Muchas gracias, Lucero, por la invitación. Navarro, muy buenas tardes. Hacemos una pausa al regresar. AT&T invertirá 1.800 millones de pesos en Internet para los usuarios del metro aquí en la Ciudad de México. Volvemos.